Está escuchando Salud y Armonía, un programa dedicado al bienestar físico, mental y emocional. Continuamos. Nos queda tiempo, participe con nosotros, llámenos 5604-8229 y 5604-7926. Este es su programa Salud y Armonía. Regresamos al estudio con nuestras invitadas. Gilberto, adelante. Gracias, amigos. Para ustedes que acaban de sintonizarnos, les recordamos que el tema que estamos abordando el día de hoy es violencia sexual. Contamos en el estudio con la presencia de la psicóloga Berta Vázquez Bautista y la licenciada Nadia Ruiz Delgado. En el bloque anterior estábamos platicando acerca de estas seducciones, las salidas al hotel y todas estas cosas. Continuamos, por favor, licenciada. Sí. Ahorita justamente estamos viviendo en una juventud en donde pues están estas prácticas sexuales. Te conozco en el antro y nos gustamos y entonces vamos a tener un contacto sexual. Y justamente en ese momento está consensuado, hay un acuerdo entre ambas partes, podemos llegar al hotel incluso habernos desnudado, haber estado en la práctica erótica, y llega algún momento determinado que yo digo, no, ya no quiero porque ya no me gustó, o porque hubo algo que en ese momento no me hizo sentir cómoda, y en ese momento yo te digo no. Y entonces cuando la otra persona escucha mi no y aún así ejerce su imposición, su poder sobre de mí, por el simple hecho de ahora estás aquí y ahora entonces me cumples, es una manera de violentar sexualmente, porque se están violentando los derechos de esta persona que ya dijo que no lo quiere, que no lo desea. Es una de las prácticas más comunes también que podemos ver ahora entre los jóvenes. Y pues bueno, ahorita Nadia va a explicar más a fondo cómo desde el noviazgo empiezan estas conductas violentas sutiles, ¿no? Desde jalonear los pelos, desde los celos, desde controlar la manera de vestir, desde mantenerte alejada de tus amigos, de tus amigas, de estar incluso acosándote por el teléfono, por el Face. O sea, hay muchas formas en las que podemos ver la violencia sexual. Claro, la violencia de pareja en el noviazgo. Sí, porque también tenemos que puntualizar mucho en este aspecto de que se conocieron en el antro, tienen 2 o 3 horas de que se acaban de conocer. Eso no se considera un noviazgo, vamos a decir. Y a lo mejor quizá bajo el influjo del alcohol, incluso hasta de alguna droga, en el momento el hombre, por decir, puede pedir a la dama que sea su novia, ella puede aceptar en el momento, y eso ya él lo ve como otra forma de tener más derecho, ¿sí? Es que se ve justamente a la mujer y a los niños y a las niñas, que son la población que más padece la violencia sexual, como objetos. Y el agresor sexual es el poseedor de esos objetos del que yo puedo hacer uso y disponer de la manera en que yo quiera. Así es. Licenciada Nadia, vamos a saber un poco acerca, por ejemplo, cómo se lleva a cabo este tipo de violencia en cuanto a la sumisión, por ejemplo. Mucho se da desde que bueno, si podemos hablar que actualmente ya no hay tanto noviazgos, muchos sí se dan como noviazgos, pero más bien son relaciones de pareja, porque así empiezan, con diferentes nombres. Si nosotros dentro de una relación de pareja empezamos a ver que hay omisiones, que no me habla, que me aplica la ley del hielo, que controla mi manera de vestir, de ser, empiezo yo a darme cuenta o empiezo a mirar cómo puede ser en un futuro la relación, a qué me va a llevar este tipo de relación, sí, a qué me va a llevar a una relación que va a incrementar en su violencia. ¿Por qué? Porque la violencia es cíclica y siempre va en aumento, no disminuye hasta que yo la detengo, hasta que yo la paro. Por eso es que muchas personas cuando empiezan en su vida de pareja, en una relación desde noviazgo o de pareja como tal, y empiezan a tener este tipo de problemas, este tipo de incidencias, y después se casan, no es raro que dentro del matrimonio lleguen a tener este tipo de problemáticas sexuales. ¿Por qué? Porque lo han ido llevando desde antes. No, pero aparte ya hay otras situaciones que tienen que ver, por ejemplo, el estrés laboral, la cuestión económica, sí, donde ya la persona ya empieza a tomarlo también como para desfogar esa energía, esa fuerza que se ha permitido. A mí me llama la atención, licenciada Nadia, que ahora, por ejemplo, va uno por la calle o en el metro y ve que una pareja de novios jóvenes, el chico le puede pegar a la joven, pero la joven también le pega al chico. Entonces, aquí el consejo, ¿cuál sería, siendo breves? Pues a eso le conocemos como violencia cruzada,
¿no? En donde ambas partes empiezan a violentarse, a controlarse, porque tenemos que entender que la violencia, cualquiera que sea, los demás son apellidos, intrafamiliar, sexual, de pareja, es un ejercicio meramente de poder y de control, de supremacía sobre el otro. Y el otro, por supuesto, que ante este poder que yo ejerzo se vulnera, y entonces es más difícil que la persona pueda salir de estas relaciones, aunque no imposible. Así es, nos llamó la maestra María Guadalupe Zúñiga, de Gustavo Madero. Felicita al programa, a la fundación y a las invitadas por este tema tan interesante. Hablando de todo esto, obviamente en el futuro pues va a tener una repercusión. ¿Qué me platica acerca de los impactos a nivel emocional? Por supuesto que son muchísimos. Aquí me gustaría abordar los impactos a corto plazo que yo he observado en mi práctica clínica en la infancia y en la adolescencia. Empiezan a presentar enuresis, es decir, que se hacen pipí. Si son adolescentes o niños un poco más grandes que están en la pubertad, empiezan a presentar conductas regresivas, como chuparse el dedo, como buscar mucho la protección de mamá. Difícilmente pueden socializar, se empiezan a aislar, empiezan a tener, como adolescentes, en muchas ocasiones compulsión a la masturbación, que en ocasiones se deriva de síntomas por estrés y ansiedad, que en ese momento están siendo violentados sexualmente. Empiezan a tener prácticas sobreerotizadas, sobreestimuladas. ¿A qué me refiero con esto? Que hay una excesiva curiosidad sexual que no va acorde con la edad del niño, con la edad de la niña o del adolescente. ¿Cómo, licenciada, aquí, cómo lo puede detectar un padre o una madre de familia? Sí, cuando empieza el niño mucho a tocarse, ¿no? De manera excesiva. Vaya, si el niño antes se tocaba, porque todos los niños llegan a hacerlo, si el niño se tocaba no hay problema, pero si el niño deja de ver la televisión por tocarse, deja de jugar por tocarse, deja de comer por tocarse, ya no va con mamá porque se está tocando, si constantemente lo hace, entonces es un signo de alerta. Por ejemplo, si permanece mucho tiempo encerrado en su recámara o en el baño, también puede ser una alerta. Viven con depresión y con ansiedad. Algo que se me estaba pasando es que también podemos ver esa sobreerotización cuando los niños empiezan a imitar esas prácticas que el agresor hace de tocarlos con otros niños. Ahí podemos ver también que algo está viviendo este niño o esta niña porque empiezan a llevar a la práctica lo que ellos están viviendo. Están siendo tocados y empiezan a tocar también a otros niños y otras niñas. Si no con ellos mismos, lo pueden hacer con algún cojín, en su cama, con algún muñeco, incluso con mascotas. Y bueno, puede ser entonces, si ya nos están ustedes hablando de todas estas cosas que se tienen en la recámara, puede ser un foco rojo, por ejemplo, que la madre o el padre vea rastros de semen en su ropa, en algunos objetos. Esto puede ser una alarma. Aquí hablamos que eso les ocurre mucho a los adolescentes que empiezan como a descubrir pues todo lo que está cambiando en su cuerpo, pero estamos hablando de que es algo excesivo, ¿no? Que es algo muy repetitivo, que en muchas ocasiones cuando hay una compulsión sexual deriva de mucho estrés y de mucha ansiedad. Entonces hay que verlo como entre diferenciar una práctica de descubrimiento en el niño o en el adolescente y una práctica imitada. Algo que es normal también a una cierta edad y es un periodo. Exacto. ¿Verdad? Bueno, entonces aquí podemos entrar también a ver un poquito lo que son los mitos. ¿O me querían platicar otra cosa? Dígame. También algo que se da muy frecuente en los adolescentes es la depresión, los problemas alimenticios, ya sea que empiecen a tener bulimia, anorexia, o que empiecen a engordar o a comer en exceso. Otra cosa que se da muchísimo también es que se empiezan a dañar ellos mismos. Muchos chicos empiezan a cortarse, a enterrarse objetos, se entierran las uñas, o incluso se golpean contra paredes o intentan lastimarse de algún modo, para así tratar de evitar como lo que están viviendo. Es su forma de irse hacia otro lado. Bien, adelante. Antes de entrar a los mitos, sí me gustaría como seguir ahondando en el impacto emocional. Empiezan a tener también como adolescentes y niños pesadillas, rencor hacia los adultos. Insomnio, desconfianza. Terrores nocturnos. Culpa y vergüenza. Tanto los niños y las niñas y las adultas y los adultos viven con mucha vergüenza y con mucha culpa. Creer que yo provoqué el abuso sexual o la violación y con una vergüenza que fue impuesta por el agresor porque el agresor me lo hizo ver como algo malo. Estás haciendo algo malo, eres sucia. Tenemos 3 minutos para concluir el programa. Siendo breves, cuéntanos acerca de los mitos. Bueno, dentro de los mitos está el creer que es mi culpa
o culpa de la persona que fue agredida, también está el sentirse sucios, el creer que por eso van a ser, su sexualidad va a cambiar y van a llegar a tener algún problema en el futuro, que van a hacer que la persona que fue agredida se va a convertir en un agresor sexual. Licenciada Berta, su análisis y sí, sé que no hay tiempo, nada más los voy a mencionar. Uno de los grandes mitos es pensar que los abusos sexuales ocurren en las clases desfavorecidas, cuando no es cierto, ocurren en todas las clases sociales. Otra creencia es que si fuiste abusado sexualmente te convertirás en un agresor sexual, cuando no estamos hablando de que sea una epidemia o una enfermedad. Claro. Si como hombre fuiste violentado sexualmente, por otro lado te convertirás en homosexual. La homosexualidad es una orientación sexual, más no una desviación. Claro. Los abusadores son enfermos o personas peligrosas. No, estamos hablando que son personas que tienen claro lo que están haciendo. Por eso imponen el secreto a los niños y a las niñas o a los adolescentes. Y por tanto, al ser un acto consciente, pues no podemos hablar de que sean personas enfermas o personas que no sepan lo que están haciendo. Otro de los grandes mitos es que las agresiones sexuales ocurren en la calle y por desconocidos. No es así. Lamentablemente ocurre al interior de la familia y podemos ver que por estadística los padres, los padrastros, los hermanos, los tíos, los maestros, los abuelos son los que ocupan los primeros números en la lista, ¿no? Así es, licenciada Nadia, su conclusión y dónde podemos localizarlos, cómo nos pueden localizar, sus números telefónicos, por favor. Claro que sí. Algo importantísimo que no quisiera dejar pasar es el hecho de que la familia, el resto de los miembros de la familia también tienen que tener atención, porque son las víctimas ocultas, son aquellos que también lo padecen, lo sufren y que nadie los ve o nadie los toma en cuenta, porque al primero que se le toma en cuenta es a la persona que vivió violencia sexual. Entonces, sí me gustaría que lo tomáramos como muy en cuenta y bueno, para localizarnos el celular 044 55 28 54 98 49 y el número del consultorio 38 73 51 98. Sus números telefónicos, licenciada, por favor. En este momento no me lo sé. Bien, muy Pero bien. sí quisiera hablar nada más de algo súper importantísimo. Rapidísimo, estamos por salir. Sí se puede prevenir la violencia sexual, solamente hay que empoderar a nuestras niñas y a nuestros niños, a enseñarles a que pueden debatir la autoridad, aprender a decir no. Ok, nuevamente su número telefónico para concluir. El 38 73 51 98 y el 044 55 28 54 98 49. Bueno, pues ha sido un gusto, un placer y un honor. Las vemos con mucho ánimo, con mucho ímpetu. Sin duda, pues un tema muy extenso. Esperamos que nos hagan el favor de acompañarnos más adelante para continuar con este tema. Amigos, hemos terminado el día de hoy con este programa. Recuerden que sanar es nuestra misión. Hasta la próxima. Llegamos al final de Salud y Armonía. Próximo martes en punto de las 9:30 de la mañana aquí nos escucharemos. Javier Sánchez en controles técnicos, locución en cabina Víctor Hugo Hernández, la producción de Mayra de León, asistencia de producción Lucía Bernal, la conducción de Gilberto Arcelata. Buenos días. El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con la Fundación Beatriz Caballero, presentó Salud y Armonía, un programa con enfoque y conciencia.